Bienvenidos, amantes del espacio, a una nueva entrega del Diario Espacial. Una sección en la que recordaremos las misiones espaciales más míticas y las que no también. Hoy es el turno del telescopio espacial Hubble, que desde 1990 ha ofrecido una deslumbrante variedad de imágenes del espacio. ¿Queréis saber la historia de este telescopio? ¡Atentos! El telescopio Hubble es mucho más que imágenes bonitas. La misión ha recopilado docenas de terabytes de datos a lo largo de décadas, proporcionando información clave sobre el universo, desde objetos tan cercanos como la Luna hasta las galaxias más remotas, con observaciones de supernovas y nebulosas en el medio. Cuando Galileo Galilei apuntó por primera vez al cielo con un catalejo en 1610, tuvo problemas para distinguir los anillos de Saturno que hoy son visibles con telescopios económicos. Los avances en óptica finalmente mejoraron las vistas de los científicos sobre los planetas, las estrellas y las galaxias distantes. Pero la atmósfera de la Tierra aún distorsionaba gran parte de la luz para los observadores. Se construyeron y se siguen construyendo telescopios más grandes en las cimas de las montañas, donde la atmósfera más delgada en las elevaciones más altas permite obtener imágenes más claras. En 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial, el astrónomo Lyman Spitzer propuso lanzar un telescopio espacial que podría superar las limitaciones de los observatorios terrestres. Pasaron un par de décadas más antes de que la idea obtuviera suficiente apoyo para que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos organizara un comité de científicos para evaluar el potencial de un gran telescopio espacial. Con Spitzer a la cabeza, el comité publicó un documento en 1969 que describía los usos científicos de un gran telescopio espacial y abogaba por su construcción. La Academia Nacional de Ciencias propuso a la NASA, la única agencia capaz de hacer realidad el gran telescopio espacial. Por aquel entonces la NASA ya estaba considerando algún tipo de telescopio espacial, pero con este proyecto la agencia estaba indecisa sobre qué tan grande sería y por dónde empezar. En 1971, George Low, el entonces administrador interino de la NASA, dio luz verde al grupo directivo científico del gran telescopio, y la NASA pronto empezó a presionar al gobierno para obtener fondos para la misión. Pero como todo gran proyecto espacial, fue difícil de vender y el subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes le negó inicialmente la financiación en 1975. Luego, la NASA intensificó sus esfuerzos y obtuvo la aceptación de la Agencia Espacial Europea, que compartió los costos. El Congreso finalmente otorgó fondos para la parte del Gran Telescopio Espacial de la NASA en 1977. El desarrollo empezó casi de inmediato. La NASA planeó lanzar el telescopio en 1983, pero como ya sabemos, el sector espacial es muy complicado y varios retrasos en la producción pospusieron la fecha de lanzamiento hasta 1986. Mientras tanto, el Gran Telescopio Espacial pasó a llamarse Hubble en honor a Edwin Hubble, un astrónomo estadounidense que, entre otras cosas, determinó que el universo se extiende más allá de las fronteras de la Vía Láctea. El despegue planeado del Hubble se retrasó nuevamente después de que el transbordador espacial Challenger explotara un minuto después del despegue del 28 de enero de 1986, matando a los 7 astronautas a bordo. Pasaron más de 2 años y medio antes de que se reanudaran los vuelos del transbordador y la NASA pudiera comenzar a planificar el lanzamiento del Hubble nuevamente. El telescopio finalmente se lanzó a bordo del transbordador espacial Discovery el 24 de abril de 1990 y un día después fue desplegado en la órbita terrestre baja a unos 545 kilómetros sobre nuestro planeta. El desarrollo y lanzamiento del Hubble costó $1.500 millones,
pero también habría costos continuos, tanto esperados como inesperados. El Hubble experimentó problemas desde el principio. Por ejemplo, las primeras imágenes del telescopio resultaron tan borrosas que eran casi inútiles científicamente. Resultó que el espejo principal del Hubble tenía un defecto, una aberración esférica causada por un error de fabricación. El defecto era diminuto, pero era lo suficientemente grande como para causar importantes problemas en las imágenes. Pero no todo estaba perdido, ya que el Hubble fue diseñado para ser atendido por astronautas. El 2 de diciembre de 1993, el transbordador espacial Endeavour transportó una tripulación de 7 personas para reparar el Hubble durante 5 días de caminatas espaciales. Durante la reparación se instalaron 2 nuevas cámaras, incluida la cámara planetaria de campo amplio 2, que luego tomó muchas de las fotografías más famosas del Hubble. En diciembre de 1993, las primeras imágenes nuevas llegaron a la Tierra y fueron impresionantes. Los astronautas en caminatas espaciales repararon, mantuvieron y actualizaron al Hubble en 4 misiones de mantenimiento adicionales, que tuvieron lugar entre 1997 y 2009. Los nuevos instrumentos ampliaron la visión del Hubble al rango de longitud de onda del infrarrojo cercano. Desde entonces, el Hubble ha seguido proporcionando información sin precedentes sobre nuestro universo e inspirando mentes curiosas de todo el mundo. La perspectiva elevada del Hubble y su óptica avanzada le permiten mirar más lejos de lo que pueden ver las ópticas terrestres. Debido a que la luz necesita tiempo para viajar largas distancias, el Hubble funciona como una máquina del tiempo. La luz que observa desde objetos remotos revela cómo eran esos objetos cuando la luz los abandonó, no como aparecen hoy. Por ejemplo, cuando miramos la galaxia de Andrómeda, que se encuentra a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra, la vemos como era hace 2,5 millones de años. Además de observar el universo primitivo, Hubble también ayudó a los astrónomos a calcular cuánto tiempo había pasado desde el Big Bang. Y a finales de la década de 1990, las observaciones de supernovas del Hubble ayudaron a los astrónomos a hacer un hallazgo sorprendente. La expansión en curso del universo se estaba acelerando, aparentemente impulsada por una fuerza misteriosa conocida como energía oscura. Todavía no sabemos qué es la energía oscura, aunque constituye la mayor parte del universo. Los astrónomos han utilizado el Hubble para crear un mapa 3D de la materia oscura, que sigue siendo un misterio a pesar de que es 6 veces más abundante que la materia normal que forma las estrellas, los planetas y todo lo que podemos ver y tocar. El icónico telescopio también ha descubierto que la mayoría, si no todas, las galaxias principales albergan agujeros negros supermasivos en sus núcleos. Hubble también ha fotografiado planetas que orbitan alrededor de otros soles. En 2008, por ejemplo, el Hubble capturó imágenes del exoplaneta Fomalhaut B, que fue la primera vez que se fotografiaba directamente un objeto de este tipo de luz visible. Es posible que el Hubble pase gran parte de su tiempo observando a años luz de la Tierra, pero los astrónomos también lo utilizan para estudiar objetos en nuestro propio sistema solar. Las imágenes de alta resolución tomadas de Júpiter, Saturno y Plutón han proporcionado conocimientos que solo pueden ser superados por sondas planetarias que orbitan alrededor de los planetas. 4 de las 5 lunas de Plutón fueron descubiertas, por ejemplo, gracias a las observaciones del Hubble. Todo esto solo es una pequeña muestra de todo lo que ha hecho el Hubble durante las últimas 3 décadas. Hoy en día el Hubble ya ha ido demostrando algunos signos de su avanzada edad. Por ejemplo, el telescopio estuvo fuera de línea durante un mes en el verano de 2021, después de experimentar un problema con el ordenador de carga útil principal.
La verdad es que nadie sabe con certeza cuánto tiempo más podrá el Hubble seguir estudiando el cosmos. Los estudios de ingeniería dicen que los sistemas del Hubble perdurarán al menos hasta 2025, pero esto es solo una estimación. La única realidad es que ahora la NASA está pensando en recortar su financiación, y eso sí que podría significar el principio del fin del Hubble. Pero no os preocupéis, la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense ya tienen a otro gran telescopio en órbita, un tal James Webb. ¿Qué os ha parecido esta historia del Hubble? Dejadme vuestros comentarios más abajo y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas estas misiones espaciales. Un saludo, amantes del espacio.